Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. La tierra está llena del amor del Señor y su palabra hizo los cielos. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día domingo 11 del mes de mayo, donde también celebramos el Día de las Madres. Así que oramos en esta Santa Eucaristía por todas las madres del mundo entero. Oramos por las madres. Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida, nos dice una frase del Papa Francisco. Así que esta misa la ofrecemos por mi mamá y por todas las mamás del mundo entero, aquellas que han traído hijos al mundo, como dice la frase del Papa Francisco, ellos son los que le dan la belleza de la vida. Y bueno, los hijos, amar en este día a sus madres, a darle un regalo, un detalle, sea material, orar por esas madres también, no es solamente darle regalos materiales, sino ofrecer la Santa Eucaristía por las mamás que están vivas. Y bueno, algunas personas también ofrecen la misa o la Santa Misa por aquellas madres que ya han partido a las casas del Padre. Bueno, ofrecemos la misa por aquellas madres también que han partido a la casa del Padre. Oramos por nuestra madre y le pedimos a ella la intercesión a la Virgen María. Jesucristo nos la deja como madre. Una de las 7 palabras es: madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, que podamos pedir la intercesión a la Virgen María también en este día especial para todas las mamás de Estados Unidos, de México, aquellas que nos escuchan a través de las redes sociales. También ofrecemos la Santa Misa por cada una de esas madres. Que Dios les siga derramando abundantes bendiciones sobre esos vientres que han dado a luz a sus hijos. Así que oramos en este día especialmente. Oramos también en la misa gregoriana por el eterno descanso de Valentín Molina, Juan Daniel Sánchez Ibarra, el Papa Francisco, Edgar Bravo, Rocío Bravo, Agustín Bravo, Jade Bravo, Tadeo Bravo, las benditas almas del purgatorio, José Carrillo, Nora Nayeli Vázquez Mora. Oramos también este día por las madres que están enfermas, por aquellas que pasan tribulaciones y por aquellas que también tienen necesidades. Oramos por la salud y sanación de María Vargas Ibarra y por la salud y protección de Georgie Rivas López y Abraham Rivas López. Oramos también por aquellas mamás que han partido a la casa del Padre para que el Señor le perdone sus pecados. Oramos por el eterno descanso de Teresa Bryce, Sakia Ramet, Teresa Sereiki, Chahide Bryce, Natividad Villafuerte, Susi Escobar Villafuerte, Sevina Espejo, Margaret Cott, Catalina Camayo, Justina Ruiz y Susana Ruiz. Oramos por el eterno descanso de estas madres. Oramos también por cada uno de ustedes quienes nos siguen a través de las redes sociales, por los comentarios que dejan allí en la pantalla y por aquellos que llevan ustedes en cada uno de sus corazones. Y le damos gracias a Dios por este don maravilloso de la vida y por todas nuestras madres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que ha resucitado para nuestra salvación, estén con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para participar dignamente de estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Alabamos la majestad de Dios cantando todos el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles
a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y a Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleve la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 99 respondemos: el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Todos. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Todos. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño, todos. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Todos. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida. Y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día domingo, Día del Señor, pero también celebración del Día de las Madres. Les invitamos a cada uno de ustedes a tener la palabra de Dios para que podamos meditar el Evangelio. El Evangelio de este día es de San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Pero vamos a meditar esa palabra de Dios. Yo quisiera que cada uno de ustedes escuchen la palabra y la puedan entender. Esta palabra que Dios nos da a nosotros. El libro del Apocalipsis también del apóstol San Juan, capítulo 7, versículo 9 y versículo del 14 al 17, nos habla a nosotros de los mártires. Nos habla a nosotros de los mártires. Y aquí antes de meditar el Evangelio, decirle, porque la gente a veces ve las imágenes, pero no se dan cuenta de los detalles. Están los mártires y nosotros tenemos muchas imágenes de los mártires y dice que había una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones, de todas las razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Entonces, nos dice la palabra de Dios esto. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. En otras palabras, aquellos que han dado la vida, que han muerto por Jesucristo, en este caso los mártires. ¿Sí? Una de las características para conocer o reconocer una imagen o de que un santo ha pasado por el martirio es una palma en la mano. Entonces nosotros vemos por ahí imágenes, ¿sí?, de los santos que llevan una rama de una palma. Eso significa, porque es una característica de que ha pasado por el martirio. Padre, pero no la dibujan con la túnica blanca, porque esto es lo que vemos en la lectura bíblica. La imagen la viste o la pintan del color, ¿sí?, del color rojo, a veces del color verde en su mayoría. ¿Por qué? Porque es por la sangre. El color rojo significa la sangre, el sufrimiento, el martirio. Y el color verde es la esperanza en la vida eterna. Y la palma significa de que han vivido en el martirio. Entonces algunos santos los vemos pintados de rojo y verde y no los vemos pintados de blanco. Pero sabemos nosotros que una de las características esta es el color rojo, el color verde y la rama en las imágenes, ¿no? En las imágenes que vemos en los templos. Entonces ya usted puede reconocer
ya puede usted reconocer que todo el que lleve una rama de palma en la mano es porque ha pasado por el martirio. Eso nos lo refleja el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Y dirá la palabra de Dios: ya no sufrirán, ni tendrán hambre, ni sed, ni el sol los quemará. ¿Por qué? Porque el pastor los conducirá a las fuentes del agua viva, enjugará los ojos toda lágrima. En otras palabras, hoy también celebramos a Jesús, el buen pastor, ¿sí? En el Día de las Madres, el buen pastor. Mire, y las madres son muy importantes en nuestra vida. Las mamás son muy importantes en nuestra vida. ¿Por qué son importantes? Mire, primero que ellas son las que nos llevan en su vientre durante 9 meses. La importancia de querer y amar a nuestra madre nos lleva. Dieron el sí a la vida. Mira, hay un mandamiento, quinto mandamiento: no matarás. Y bueno, ¿cuántas madres no le quitan la vida a sus hijos con el aborto? Y hay un mandamiento que dice: no matarás. Y yo alabo y bendigo a Dios porque mi mamá dio un sí y dijo: voy a traer a ese hijo al mundo. Y mire, ahora soy un sacerdote. Ella pudo haber dicho: no, no lo voy a traer al mundo, tengo miedo, X o Y. Y me pudo haber quitado la vida y pudo haber desobedecido a Dios en el quinto mandamiento. Me hubiese matado con un aborto y yo no fuera sacerdote. Mire, cuántas madres, y hay que orar por ellas, hay que orar. No, no es juzgarla, es orar por esas madres que llevan a sus hijos al aborto. Hay que orar por esas madres para que no aborten, porque no sabemos si ese niño o esa niña puede ser una monja o puede ser un sacerdote. Y no sabemos si puede ser el futuro papa, ¿sí? Pero no lo va a hacer porque si lo abortan, pues no, llegará otro. No sabemos si puede ser el presidente de la república, no sabemos si puede ser una persona de bien. Más que pensar si va a ser una persona de mal, no, nosotros siempre pensamos que va a ser una persona de bien. Puede ser un doctor, puede ser un santo, ¿sí? Y estos niños también sufren el martirio, porque indefensos le quitan su vida. No se pueden defender, no pueden hacer nada, y más sin embargo, algunos estudios dicen que ellos en el vientre luchan por no morir allí en el vientre de la madre. Hay que orar por estas mujeres que están embarazadas, que ya son madres. Desde que tienen a su hijo en el vientre ya son madres, pero que a veces por la idea del maligno, del diablo que le mete la idea de que acabe con la vida de su hijo, pues ellas ceden por la debilidad del espíritu, porque no escuchan la palabra de Dios, porque nadie las guía. Entonces, vamos a orar también por estas mujeres, vamos a orar por estas madres que hoy de repente algunas están pensando en quitarle la vida a su hijo. Pues nosotros vamos a pedirle mucho a Dios que le quite esa idea, que ellas vuelvan a sus casas, que no hagan esto y que le den la oportunidad de vivir a esos hijos. Vamos a orar por esas madres y vamos a orar por esos niños que están en el vientre allí, para que el Señor tenga piedad y misericordia y ilumine a estas mujeres para que no caigan en el pecado de quitarle la vida a sus hijos o en el aborto. Oremos por cada una de ellas. Meditamos el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Hoy la palabra nos habla del buen pastor. En aquel tiempo Jesús le dijo a los judíos, nosotros ya conocemos a los judíos, sabemos cómo son, ¿sí? Ya pasó el discurso del pan de vida. Y ahora el Señor viene a decirle a todos estos judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Si Él habla de ovejas, significa que Él es el pastor. Dice: mis ovejas escuchan mi voz. A ver, ¿cuál es la voz de Jesús? Vamos a verlo en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 24. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre la voz de Jesús.
Porque el Señor nos está diciendo a nosotros, mire, mis ovejas escuchan mi voz. Y escuchen bien lo que nos dice la palabra. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. A ver, ¿cuál es la voz que nosotros debemos escuchar? Dice así: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, ojo, Jesús está predicando y nos dice a nosotros, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, ¿cuántas veces no se nos ha predicado a nosotros la palabra de Dios? Muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Muchísimas veces. Y dice, y las pone en práctica. Oh, escuchar la palabra de Dios significa ponerla en práctica. No es solamente escuchar, es ponerla en práctica. Dirán de él, aquí tienen un hombre sabio y prudente. Ah, si yo escucho la palabra de Dios y comienzo a practicarla, entonces soy un hombre sabio y prudente. Si yo escucho la palabra de Dios y sé que hay que bautizar y bautizo, soy un hombre sabio y prudente. Si yo escucho la palabra de Dios y he escuchado en estos días atrás sobre la Eucaristía, porque en el tiempo de Pascua se nos habla a nosotros del bautismo y la Eucaristía, he escuchado hablar de la Eucaristía, dice la palabra de Dios, y las pongo en práctica, soy un hombre sabio y prudente. Si he escuchado hablar de la confesión en la palabra de Dios y la pongo en práctica, soy un hombre sabio y prudente. Si he escuchado de la confirmación para la venida del Espíritu Santo, soy un hombre sabio y prudente. Si he escuchado hablar del matrimonio y me caso con aquella persona que amo, soy un hombre sabio y prudente. Si he escuchado hablar de la unción de los enfermos, que cuando estoy enfermo busco al sacerdote para que me unja, pero también me perdone los pecados, entonces soy un hombre sabio y prudente. Si yo he escuchado el llamado de Dios, voy al seminario y sigo escuchando la palabra de Dios y la pongo en práctica, ahora como sacerdote, soy un hombre sabio y prudente. Muy bien lo que nos dice el Señor. Entonces, si yo escucho la voz, entonces soy oveja ¿de quién? De Jesucristo. Claro, no solamente escucharla, sino dice la palabra y ponerla en práctica. Es un hombre sabio y prudente, y dice la palabra de Dios, que edificó su casa sobre la roca. ¿Que edificó su casa sobre quién? Sobre la roca. Mire, Salmo 118. Salmo 118. Nos va a decir la palabra de Dios, versículo 22. Salmo 118. Versículo 2. Pueden buscarlo ustedes en la palabra de Dios. Mire lo que nos dice a nosotros. La piedra que rechazaron, la piedra rechazada por los maestros, pasó a ser la piedra principal. Oye, hay mucha gente que rechaza la piedra. Ahora bien, ¿quién es la piedra? Jesucristo. Jesucristo pasa a ser la piedra angular. ¿Por qué? Porque sin Él no podemos alcanzar la vida eterna. El Salmo 118, versículo 22, nos está diciendo a nosotros, mire, construir la casa sobre la piedra o sobre la roca es construirla sobre Jesucristo. Si usted no construye su casa, en vano se fatigan los obreros. Mire, si usted no construye su casa sobre Jesucristo, vamos a ver lo que va a pasar. Escuchen bien entonces lo que es construir la casa sobre la roca, es decir, sobre Cristo. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó. Ah, en nuestra vida, cuando yo estoy agarrado de Jesucristo, a través del bautismo, a través de la confesión, de la Eucaristía, de la oración, que es la base también de nuestra vida espiritual, dice la palabra de Dios, cuando yo construyo sobre Jesucristo, cuando yo estoy cerca de Él y estoy en su iglesia, dice la palabra de Dios, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó. ¿Qué significa? Mire, van a venir problemas, dificultades, necesidades, tribulaciones. Pero si yo estoy de la mano de Jesucristo y yo he construido mi casa sobre Jesucristo, dice,
Se arrojó contra aquella casa, pero no la derrumbó. Nadie va a poder entonces dañarme. Nada va a poder entonces destruirme. ¿Por qué? Porque he escuchado la voz de Dios y he construido mi casa sobre la roca. Y dirá, porque tenía los cimientos sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Porque mi vida se ha basado toda ¿en quién? En Jesucristo. Ahora bien, este es el que escucha la voz del Señor. Mis ovejas escuchan mi voz. Ahora, vamos a ver qué pasa con los que no escuchan la voz. Pero dirán de aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Hay dos tipos de personas. El que oye la palabra de Dios y las pone en práctica, y el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Sabemos que el que las pone en práctica es un hombre prudente y un hombre sabio. Vamos a ver qué pasa con el que no las pone en práctica. Y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Si yo construyo mi casa, si yo escucho la palabra de Dios y la pongo en práctica, soy un sabio y prudente. Pero si yo escucho nada más la palabra de Dios, pero no la pongo en práctica, aquí tienen a un tonto, dice la palabra de Dios. La pregunta para usted es, ¿qué es? ¿Un sabio y prudente? ¿O es un tonto? O un imprudente, podríamos decir, que construyó su casa sobre arena. ¿Qué es construir su casa sobre arena? Mire, construir su casa sobre roca es ¿qué? Ir todos los domingos a misa. Primer mandamiento de la iglesia, oír misa entera todos los domingos y fiesta de guardar. Eso es construir la casa sobre roca. Recibir la Sagrada Comunión. Eso es construir la casa sobre roca. Confesarse, dirá la iglesia, por lo menos una vez al año en Pascua de Reyes, si ha de comulgar. Si ha de comulgar, tiene que confesarse. ¿Sí? O por lo menos una vez al año en Pascua de Resurrección. Entonces, eso es construir su casa sobre la roca. Leer la palabra de Dios todos los días, sea en el templo o sea en su casa. Eso es construir sobre roca. Hacer oración, el Santo Rosario, el Ángelo, la lectura de los salmos, las vísperas, las laudes. Escuchar la Santa Misa. Eso es construir la roca. Eso es construir sobre la roca. Todo, vivir la vida de los sacramentos, bautismo, comunión, confesión, confirmación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Eso es construir sobre la roca. Vivir la vida de los sacramentos y cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Es construir sobre la roca. Ahora bien, ¿qué es construir sobre la carne? Sobre arena. Son las obras de la carne, la lujuria, las pasiones desordenadas, el desenfreno, los vicios, ir en contra de los mandamientos, no ir a misa, no comulgar, nunca confesarme. Eso es construir sobre la arena. Vivir en fiestas, vivir en parranda, vivir en sexo desenfrenado, vivir en el alcohol, en las drogas. Eso es construir sobre arena. Entonces dirá la palabra de Dios. La gente escucha la palabra, pero a veces no la pone en práctica, sino que se aleja y deja de seguir a Jesucristo. Los anticristos, Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 66, dejaron de seguirlo. Aquel que deja de seguir a Cristo por seguir las cosas del mundo, el dinero, la banalidad, la envidia, la zozobra, el orgullo, la ira, la rabia, etcétera, etcétera. Dice, eso es construir su casa sobre arena. ¿Por qué? Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojó contra esa casa. Entonces, tanto aquel como construye como aquel que no construye, va a venir también las mismas cosas. Problemas, necesidades, sufrimiento, tribulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se van a arrojar contra usted y dice, contra esa casa, la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Los que están construyendo sobre Jesucristo, que están aferrados a la palabra de Dios, a la oración y a los sacramentos y a los mandamientos, van a poder soportarlo. Pero aquellos que construyeron sobre arena, sexo, dinero, alcohol, droga, etcétera, 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 pasiones, lujuria, etcétera, dice, cuando vengan los problemas, las necesidades, las tribulaciones, cuando vengan los mismos que va a sufrir el otro,
dice va a ser un gran desastre. ¿Por qué un gran desastre? Porque no construyó su casa sobre la roca. Esos son aquellos entonces que no le prestan atención y cuando tienen salen corriendo donde está Jesús, al sagrario, y comienzan a pedir. Nunca habían venido, ahora vienen. El Señor dice, no, mire, la vida no se trata de hacer lo que usted quiera y después venir a correr aquí. No, la vida se trata de construir una relación con Dios, construir una casa con Dios. ¿Para qué? Dirá la palabra de Dios. Por el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Si nosotros estamos con Él, Dios nos va a proteger continuamente. Pero si yo hago lo que quiera en el mundo y no construyo mi casa, ay, eso de ir a misa, eso de comulgar, eso, no, yo no quiero saber nada de eso. Vendrán los problemas, las dificultades, tribulaciones, van a venir. Lo dice la palabra de Dios. Tanto aquel que construye como aquel que no construye, los van a tener. Se van a desbordar los ríos. Van a soplar los vientos duros. Se van a arrojar con nuestra casa. Pero vamos a ver quién va a aguantar más. Si usted se va a dejar llevar por las preocupaciones de la vida o se va a preocupar por la vida eterna. Si usted se deja llevar por las preocupaciones de la vida, se va a ahogar. Pero si usted se preocupa por la vida eterna, se va a salvar. El Señor nos lo pone a nosotros muy fácil. Entonces nos llama a nosotros la atención y nos dice eso. Mire, la roca es Jesucristo y nosotros debemos buscarlo cada día. No debemos desperdiciar nuestro tiempo. Mire lo que nos dice también el apóstol Santiago capítulo 1 versículo 22, porque es de interés nuestro lo que nos dice a nosotros. Es de interés nuestro. Escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, ¿hay que construir una casa sobre Cristo? Claro que sí, hay que construirla. Yo no puedo, mire, a mí me da tristeza porque yo no puedo construir una casa y dejarla a mitad e irme. Y mucha gente lo hace así. Mucha gente hace su catequesis, llega a la primera comunión y se van. Muchos niños. Otros llegan a la confirmación y se vuelven y se van. Y no siguen construyendo su casa con Jesucristo. Entonces, dice el Señor, ellas me siguen, yo les doy la vida eterna. Pero antes de eso, escuche bien lo que nos dice a nosotros Santiago capítulo 1 versículo 22. Pongan por obra lo que dice la palabra. Oye, pongan por obra lo que dice la palabra. Hemos leído el Evangelio de San Mateo capítulo 7 24. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Construyan su casa sobre la roca, Jesucristo. No se aparten de Él. No vivan de las cosas del mundo. Y no se conformen con oírlas. Hay gente que solamente, como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 24 al 27. Sí, como dice el capítulo 7, del versículo 24 al 27, perdón. Capítulo 7, versículo 24 al 27. ¿Qué dice? Mire, no solamente escuchen la palabra de Dios y no la pongan en práctica. Eso es construir sobre arena. Ustedes deben construir y no se conformen solo con oírla. Hay gente que viene solamente los domingos a oír la palabra de Dios y dice, no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. Entonces, nos dice la palabra de Dios, si usted solamente se queda en el domingo para usted solamente calmar su conciencia, ¿sí? Dice la palabra de Dios, no se conforme porque se está engañando. Si usted viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y si usted la lee en su casa, es porque la va a poner en práctica. Es porque usted va a seguir la sana doctrina. Entonces, venga a la iglesia y no se quede solamente con oír la palabra. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, porque aquí donde la palabra de Dios nos va a decir a nosotros qué es lo que el Señor nos va a dar a cada uno de sus hijos. El Señor nos habla a nosotros y mire lo que nos dice a nosotros. Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio de San Juan 10, 27 en adelante hasta el 30. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Escuchen bien lo que nos dice San Juan capítulo 6 versículo 54. Esto ya lo hemos meditado, pero volvemos a meditarlo porque la palabra de Dios es insistente para nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Es el discurso que el Señor nos dio días atrás.
Es el discurso de la cual el Señor nos habló días atrás. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es lo mismo que nos está diciendo aquí. Yo le doy la vida eterna. ¿Cómo nos la va a dar a nosotros? A través de su cuerpo y de su sangre, que se van a quedar en la especie del pan y del vino, que era lo que no entendían los judíos. Ahora bien, nosotros lo entendemos. Ya sabemos que el Señor nos da la vida eterna y no pereceremos jamás. ¿Por qué? Porque nos va a resucitar en el último día. Entonces, nos dirá la primera carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pongan por obra lo que dice la palabra. Ok, ahora bien, ya entiendo. Escucho la palabra de Dios. Hoy me dice que debo recibir la Eucaristía. Pero yo no estoy casado, yo estoy viviendo de esta manera disoluta, estoy en mala vida, vivo de fiesta en fiesta, vivo en la promiscuidad, con una mujer, con otra mujer, con un hombre, con otro hombre. Hoy día se está dando todas estas cosas. Pero dice la palabra de Dios, no solamente la escuchen y no se conformen con oírla, pues se engañarían. Yo no vengo solamente a escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, vengo a acomodar mi vida. Tengo que hacer algo para acomodar mi vida. Si he pecado y he ofendido a Dios, voy a buscar el sacramento de la confesión. Me voy a confesar mi pecado para poder, porque la palabra me dice que si como el cuerpo y la sangre de Cristo, voy a tener vida eterna y voy a resucitar en el último día. Pero si leo el 55 me va a decir mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pero si leo el 56 me dice el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora Santiago me está diciendo a mí en el versículo 22 del primer capítulo que lo ponga por obra. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que comulgue. Santiago me lo está diciendo, pongan por obra. Construya su casa sobre Jesucristo. El comulgar, lo decíamos hace rato, es construir la casa sobre Cristo. Hacerle caso a Santiago, entonces es hacerle caso a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha llamado. Cristo lo ha elegido para que predique la palabra de Dios y para que escuchemos su voz. Entonces, ¿somos ovejas y Jesús el buen pastor? Sí. ¿Qué nos quiere dar Jesucristo? La Eucaristía. Que ustedes y yo lo reconozcamos a Él en la Eucaristía para que podamos alcanzar la vida eterna. Por eso el Señor dice, yo le doy la vida eterna. Y ya sabemos cómo nos la da, por medio de qué. Y dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nos vamos a quedar con Cristo. Vamos a construir una casa con Cristo. Y Cristo continuamente, Dios Padre también, nos van a proteger de los ríos desbordantes, de los vientos huracanados, de toda tempestad. Es decir, Dios va a estar ahí. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todo y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Ok. Estar con Jesucristo es estar con el Padre. Entonces ya entendemos el discurso del Señor. Ya sabemos lo que nos quiere decir. Hermanos y hermanas, no se conformen. Hijos y hijas, no se conformen solamente con escuchar la palabra de Dios. No se engañen a sí mismos. Busquen la manera de arreglar sus vidas, de cambiarla. Ojalá usted pueda compartir esta Santa Misa con las demás personas. Puedan cambiarlas. Puedan cambiar su vida. Voy a cambiar mi condición de vida pecadora por la vida de gracia. Voy a escuchar la voz de Dios porque yo soy oveja de su rebaño. No me voy a dejar confundir por los protestantes. No, por ello no. Voy a creer en la palabra de Dios porque Dios quiere que nosotros estemos con Él en la vida eterna. Y al final dirá Jesús, el Padre y yo somos uno. Pues que también nos unamos por medio de la Eucaristía. En el versículo 6 de capítulo 6, versículo 56 nos decía que si comemos la carne y bebemos la sangre, nos hacemos uno con Jesucristo. Que ojalá nos hagamos uno con Jesucristo y así también con el Padre, para que estemos todos en la vida eterna, alabando y glorificando a Dios. Amén. Profesamos nuestra fe diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, Jesús el buen pastor, que conoce bien nuestro corazón y nos invita a permanecer a su lado, levantemos nuestra voz y oremos con fe renovada diciendo: Jesús, buen pastor, escúchanos. Para que la iglesia sea portadora del mensaje de salvación que nos ha comunicado el buen pastor y se mantenga fiel a la verdad y muestre a todos el camino que conduce a la vida, roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Para que todos los discípulos de Jesús demos testimonio del Evangelio, aún en medio de las dificultades y obstáculos que podamos encontrar en el camino, con la misma valentía y fortaleza con que lo hicieron Pablo y Bernabé, roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Pidamos por los gobernantes y todos los líderes sociales para que, movidos por el Espíritu de Jesucristo resucitado, trabajen por la justicia, la paz y el progreso de todos los pueblos. Roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Oremos por los sacerdotes, por los seminaristas y por todos los que han recibido un llamado especial de Dios para animar y acompañar al pueblo en la vivencia de la fe, para que habiten en ellos los mismos sentimientos que habitan en el corazón de Jesús, buen pastor. Roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Hoy queremos hacer una oración especial por todas las madres en su día. Ellas han sabido ser el mejor testimonio del amor de Dios en nuestras vidas. Bendícela, Señor, sé su fortaleza y su consuelo, y su mejor compañía en el camino. De manera especial te rogamos por las madres que sufren en silencio y en soledad, por las enfermas y por las que han sido abandonadas. Oremos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Padre celestial, hoy elevamos a ti nuestra oración por todas las madres, especialmente por nuestra Madre, la Virgen María. Bendícelas con fuerza para que sigan cuidando de sus hijos, con la misma valentía y abnegación que María mostró a Jesús. Roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Oh Dios, tú que nos has, oh Dios, tú que nos enviaste a Jesús como buen pastor que da la vida por sus ovejas, mira en nosotros al rebaño amado de tu Hijo y el gran amor con el cual Él nos conduce a pastos abundantes. Escucha nuestras humildes oraciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el pan y el vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión.
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no. No, no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros.
Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos
sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Ha resucitado el buen pastor, que dio la vida por sus ovejas, se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño, y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, a las praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre estas madres que hoy las celebramos, sobre su familia y sus trabajos, y les acompañe siempre. Amén. A María, que es nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Felicitamos a todas las madres en su día. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre cada una de ustedes, de las madres que nos siguen a través de las redes sociales. Que el Señor les multiplique en vida y salud el bien que le han hecho a sus hijos por traerlos al mundo. Que Dios las bendiga y felicitaciones en este día. Podemos continuar en paz y le damos gracias al Señor por todas las madres en su día. Dios los bendiga.